se seca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, ándale aún nos queda, anunciar a fuego gente, que Jesús está volviendo. Nadie se salva por la comida. Entonces, pues, vamos a ver si es eso que muestra la Biblia, lo que muestra el espíritu de profecía. Yo quisiera que nosotros pudiéramos dedicar la mayor atención posible esta noche, posiblemente de la manera que vamos a mirar este tema esta noche. No es la forma más común que pudiéramos verlo, y todo está... va a ser, la mayor parte del material va a ser tomado de un libro que ustedes, la mayoría posiblemente tienen en su casa, este libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Okay, vamos a ver el porqué de la razón, el porqué de la reforma pro salud, porqué Dios se tomó el tiempo en dar tanta información en cuanto a esto. Pero antes necesitamos la presencia del Señor y la dirección del Espíritu Santo para que esta noche podamos nosotros adentrarnos en este tema y poder sacar de él el mayor provecho posible. Vamos a inclinar nuestros rostros o a postrarnos, según sea la posibilidad de cada uno, para invocar la presencia y la dirección del Señor. Oremos. Nuestro Dios y bondadoso Padre, aquí venimos una vez más a través de Jesús. Por sus méritos nos acercamos al trono de la gracia, suplicando, Señor, que nos ayude para que al estudiar o simplemente repasar este tema tan trillado hoy en día, podamos nosotros tener una perspectiva celestial. Podamos nosotros entender por qué tú, Señor, sin obligación, sin necesidad alguna, te tomaste el tiempo, Padre, para dar tan gran raudal de luz en cuanto a cómo nosotros debemos administrar el cuerpo. Te rogamos que nos ayudes a entender y que al terminar el estudio de esta noche, sobre todo podamos tener una disposición en el corazón para obedecer. Y al obedecer, que también podamos ser un ejemplo para otros, una luz y una guía para nuestros hermanos y para el mundo que está en tinieblas también. Te lo suplicamos en el nombre precioso de nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, me gustaría comenzar, o que comencemos el estudio de esta noche con algunos versículos que posiblemente son muy conocidos para todos nosotros. Vamos a leer en Mateo capítulo 24 primeramente, y luego vamos a ampliar lo que dice Mateo 24 con otros versículos que encontramos en las Escrituras. En Mateo capítulo 24, versículos 36 al 39, dice así: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos.
así será también la venida del Hijo del Hombre. Vemos, amados hermanos, que el Señor Jesucristo nos está regalando una advertencia por amor a nosotros, porque como Él mismo dice, no quiero que nadie perezca. Dice, no quiero la muerte del impío, no quiero la muerte del que muere. Te pongo frente a ti el bien y la vida, el mal y la muerte. Escoge el bien para que vivas. Es decir, el Señor por amor se toma el tiempo, desciende, se rebaja para ver cómo, de qué manera nos hace entender lo que nosotros necesitamos en realidad entender. Y aquí, posiblemente si nosotros vamos a interpretar estos versículos que acabamos de leer de la manera tradicional, los eventos de los últimos días, la segunda venida de Cristo, sí, claro que sí, todo esto tiene que ver con lo que estamos leyendo, pero vamos a darle un vuelco a estos versículos, sobre todo del 37 al 39. Dice aquí el Señor Jesucristo que como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, en el versículo 38, Él dice que la población mundial, en los días de Noé, Él dice que estaba comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento. Ahora bien, nosotros sabemos muy bien que el comer no es un pecado, que beber, cuando nosotros bebemos lo que es lícito, tampoco es un pecado. Que casarse tampoco es un pecado, cuando nosotros lo hacemos de la manera correcta y bajo las estipulaciones de la palabra del Señor. Ahora bien, la primera pregunta que debiera surgir en nuestras mentes sería, ¿por qué Dios compara la población mundial de hoy con los antediluvianos en los mismos problemas, casándose, dándose en casamiento, comiendo y bebiendo? Ahora bien, dice que la población mundial estaría comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Y dice más luego que en el versículo 38 que será de esta manera, que esta conducta va a continuar hasta el fin del tiempo de gracia, y cuando, por supuesto, si llega de esta manera la conducta de la humanidad hasta el fin de gracia, se supone, ya entendemos nosotros claramente, que la conducta humana quedará sellada de esta forma por la eternidad. Es decir, y ojalá que nosotros podamos entender lo que estamos diciendo. Si nosotros vamos a imitar, o ya estamos imitando, el comportamiento de los antediluvianos, la Biblia no solamente nos está dando una advertencia, sino que también nos está diciendo en los versículos 37 al 39, que si nosotros no nos volvemos de esta manera de actuar, de esta manera de vivir, nosotros también vamos a correr con la misma suerte o destino de los antediluvianos. Así es que vamos a ver qué pasó con los antediluvianos, y yo quisiera que cada uno de nosotros pudiéramos ubicarnos, encajonarnos, identificarnos con lo que estamos leyendo de manera individual. Yo quisiera que nosotros nos olvidemos de los que están a nuestro lado, que nos olvidemos de las congregaciones religiosas, que nos olvidemos de todo el mundo y simplemente usted identifíquese con lo que estamos estudiando. Y luego que usted y yo nos identifiquemos con este mensaje y lo acatemos, lo adoptemos, lo obedezcamos, entonces sí nosotros podríamos ser una luz para poder ayudar a otros. Pudiéramos ser una mano ayudadora, un brazo ayudador que podría sostener o levantar al que ha caído. Es decir, que primero nosotros debemos entrar en la senda de la obediencia para poder ayudar a otros. Ahora, ¿cuál era la consecuencia del comportamiento de comer, beber, casarse y darse en casamiento? En sí, en esta parte no hay ningún pecado. Pero el mismo Señor Jesucristo nos lo va a explicar en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 21. Lucas 21 y el versículo 34. El Señor Jesucristo lo dice ahora de una manera mucho más explícita. Y esto nos va a ayudar a entender por qué el Señor Jesús
dejó grabado en su palabra esta advertencia que será para la gran mayoría de la humanidad una sentencia, ya no solamente una advertencia, sino una sentencia de muerte, porque la gran mayoría, como dice Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 9, Apocalipsis capítulo 13 y versículo 3, dice que la gran mayoría de la población mundial va a permanecer en una actitud de rebelión contra Dios y contra sus representantes y contra su mensaje. Lucas capítulo 21 y versículo 34 dice así: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Aquí el Señor Jesucristo nos está dando unos detalles que Mateo no nos da. Ahora, estamos entendiendo lo que el Señor quiere decir más claramente. En Mateo dice que estarían primeramente comiendo. Comer no es un pecado, pero en Lucas 21:34 dice que los corazones están cargados de glotonería, es decir, que están comiendo de una forma glotona. Número 2, dice en Mateo 24, beber o bebiendo. Aquí en Lucas 21:34 me está hablando de embriaguez. Y déjeme decirle, mis amados hermanos, déjeme decirle algo, que embriagado no está solamente el que toma alcohol o cualquier bebida fermentada, ¿ok? Más de una persona puede estar embriagado sin tomarse una gota de alcohol por el simple hecho de no administrar el cuerpo apropiadamente como el Señor lo pide. Entonces, vemos acá que en Mateo 24, la Biblia nos está diciendo que ellos estaban casándose y dándose un casamiento, ¿ok? Y aquí me está diciendo una advertencia más que no aparece en Mateo 24. Nos está advirtiendo que nuestros corazones no se carguen de los afanes de esta vida. No vamos a entrar en el detalle de este último punto que nos menciona Lucas 21:34, porque realmente, como yo he dicho más de una vez, nosotros posiblemente, y repito la palabra, posiblemente, somos cuidadosos en cuanto a la dieta. Posiblemente somos cuidadosos en no tomar ninguna bebida alcohólica, cosas de este estilo, que sabemos que está prohibida por la palabra de Dios. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros realmente tenemos cuidado de no sobrecargar el cuerpo con los afanes de esta vida? Y si usted sobrecarga el cuerpo en trabajo, y no importa qué trabajo sea, así sea trabajo ministerial, así sea en un púlpito predicando, llevando estudios bíblicos o cualquier cosa que quiera hacer, si usted sobrecarga el cuerpo, de todos modos su mente está nublada, ¿verdad? Pero por eso digo que no quiero detenerme mucho en esto. Vamos a detenernos en otros aspectos. Mis amados hermanos, según Mateo 24 y según Lucas 21, todo aquel que coma y beba en una forma desordenada no va a entender el mensaje de Dios, no va a entender la voluntad de Dios. Y si no entiende la voluntad de Dios, pues es imposible que haga la voluntad de Dios. Es posible que nosotros simpaticemos con el mensaje de la hora. Es posible que simpaticemos con los hermanos. Es posible que nosotros simpaticemos con las congregaciones de verdad presente del sostén propio que dicen obedecer o por lo menos predicar. Por lo menos se dice que se predica el mensaje de la verdad presente, ¿ok? Y muchas veces se predica un mensaje mutilado de la verdad presente. Así es que no representa mucho el simple hecho de que yo me identifique o yo simpatice con este mensaje cuando mi cuerpo y mi mente no están funcionando de la manera correcta. Usted puede escuchar el mejor sermón de verdad presente, pero después, si usted va a comer y va a comer de una forma poco sabia, realmente lo que escuchó se va de la mente, y eso se lo voy a comprobar con el espíritu de profecía
en un rato. Así es que nosotros necesitamos tener mucho cuidado porque el Señor Jesucristo nos está advirtiendo en su palabra que si nosotros comemos y bebemos como los antediluvianos, nosotros tampoco vamos a entender el mensaje de Dios y nosotros nos vamos a quedar aquí pasándonos de unas vacaciones del milenio con el enemigo. Así es que, suponiendo que ninguno de nosotros queremos esas vacaciones aquí en la tierra con Satanás, pues es mejor que ahora nosotros pues podamos entrar en lo que es el sendero de la obediencia, una obediencia voluntaria, una obediencia indivisa, haciendo la voluntad del Señor, y como nos enseña el Señor Jesucristo en San Juan 17, hacerla con agrado. Y como menciona el salmista, también para nuestro beneficio. Es que, mis amados hermanos, tengamos algo muy en cuenta. Cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron puestos en el Edén, cuando ellos fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, vea usted que antes de el momento de Eva decidir pecar, porque déjeme decirle algo, que Eva realmente decidió en su corazón pecar. Eva no pecó simplemente porque el enemigo la tentó. Eva fue presuntuosa y ella pensó que tenía la fuerza, la capacidad inherente o innata de resistir cualquier problema, y que esa advertencia de que un ángel había caído y que un ángel podría aparecérseles y tentarlos para hacerlos pecar, ella pensó que de pronto ella tenía la capacidad de resistir cualquier problema que se le presentara. Y por eso ella se aventuró al árbol de la vida, ¿ok? Hasta ese momento, antes de ese momento, nuestros primeros padres tenían una inclinación hacia lo que era puro, lo que era aceptable, bueno y agradable para el Señor. Pero después de esto, vemos que todo cambió. En el momento que ellos comen del árbol prohibido, el fruto prohibido, su percepción por completo cambió. En vez de ellos gozarse ante la presencia del Señor, ahora vemos que ellos tienen miedo de la presencia del Señor. En vez de ellos tratarse con amor, consideración y la deferencia, el amor, respeto mutuo, ahora ellos se culpan mutuamente. Ahora entran los problemas, las rencillas, los pleitos al hogar edénico. ¿Por qué? Como consecuencia de el consumo de ese fruto prohibido, mis amados hermanos. ¿Qué lección nos deja esto a nosotros? Esta lección es muy valiosa. El Señor nos está advirtiendo en Génesis capítulo 3 que cuando usted consume el alimento que Dios le dijo que no consuma, su percepción espiritual va a ser borrada, va a ser reemplazada por una carnal y con una mucho mayor tendencia hacia el pecado. Vamos a compartir algunas citas, como les dije, en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, ya habiendo puesto una base bíblica para el tema que vamos a hablar, y vamos a expandirnos en cuanto al tema para ver si realmente nosotros le hemos dado al mensaje de la Reforma Pro Salud el puesto, la importancia que se merece. En este mismo libro del Consejo sobre el Régimen Alimenticio, en la página 61 dice así: nuestra salud física es conservada por lo que comemos. Si nuestros apetitos no están bajo el control de una mente santificada, si no somos temperantes en todo lo que comemos y bebemos, no estaremos en un estado mental y físico sano para estudiar la palabra de Dios con el propósito de aprender qué dicen las Escrituras. Fíjense lo que dice esta cita. Si nosotros no tenemos el apetito bajo el control de una mente santificada, y vamos a darle hacia atrás un poquito a lo que acabamos de decir. Si usted tiene gases, contaminación en su torrente sanguíneo, si usted tiene grasa o sangre de animal en su torrente sanguíneo,
¿Creemos nosotros, mis amados hermanos, que realmente tendremos mentes santificadas? Si alguien responde sí, pues yo le insto a que revise de nuevo su manera de pensar, su percepción, qué ha estudiado o qué ha escuchado, pero yo espero que nadie responda a esto sí, sino que nosotros entendamos que lo que Dios nos está diciendo es que será el mismo destino de los antediluvianos. Si comemos y bebemos para complacernos, lo que es puro y lo que es lícito delante del Señor será borrado de nuestras mentes. Y por lo tanto, si nosotros somos intemperantes, será imposible, ¿ok? El aprender lo que dice la palabra del Señor. Así es que en la página 151 nos dice lo siguiente: deben escogerse los alimentos que mejor proporcionen los elementos necesarios para la reconstitución del cuerpo. Y en esta parte pudiéramos detenernos un rato. ¿Realmente sé yo para qué me sirve lo que yo me estoy comiendo? Cuando yo me como un ajo, ¿para qué me sirve el ajo? Cuando yo como cilantro, ¿para qué me sirve el cilantro? Cuando como cebolla, ¿para qué me sirve la cebolla? Cuando yo me como un pan integral, ¿para qué me sirve eso? Las frutas, los vegetales, los cereales, ¿para qué me sirven en realidad? No significa esto que yo me sepa todo de la A a la Z, sino por lo menos tener un conocimiento básico de cómo yo estoy honrando al Señor, cómo yo estoy reconstituyendo, refortaleciendo el cuerpo con lo que me estoy comiendo. Nosotros no debemos comer por llenarnos el estómago. Nosotros no debemos comer simplemente para darle rienda suelta a este apetito. Y he visto a más de una persona que cuando tiene hambre o cuando tiene mucha hambre y ya le llegó el momento de la comida, parecen seres irracionales. Es como que perdiéramos la razón y no razonamos que estamos comiendo y que tenemos que comer para gloria del nombre del Señor. Pero sigue diciendo la cita, porque no tenemos el tiempo para detenernos en cada cita a exprimirlo, cada detalle. Sigue diciendo la cita: en esta elección, es decir, en la elección de los alimentos, entiéndase, en esta elección el apetito no es una guía segura. Y seamos honestos. ¿Qué le abre más a usted el apetito? ¿Mirar una lechuga u oler una carne frita? Naturalmente, una carne frita abre más el apetito cuando uno no tiene un apetito educado, ¿ok? Cuando uno tiene una mente educada para obedecer los principios de la reforma por salud. Pero cuando nosotros logramos rendirle al Señor el apetito en la comida y en todo lo demás, ahora nosotros vamos a encontrar placer en un alimento sencillo. Sigue diciendo la cita: los malos hábitos en el comer han pervertido el apetito. Muchas veces pide alimento que altera la salud y causa debilidad en vez de producir fuerza. Tampoco debemos dejarnos guiar por las costumbres de la sociedad. Las enfermedades que prevalecen por doquiera provienen en buena parte de errores respecto al régimen alimenticio. Hay una cita que viene en el libro Consejos sobre Salud, donde el Señor dice de una forma muy clara, meridiana, dice: es un pecado estar enfermo, porque es la violación, es el resultado de la violación de las leyes de la salud. Entonces dice aquí en esta cita, Consejos sobre el régimen alimenticio, página 151, que la mayor parte de las enfermedades que prevalecen por doquiera son el resultado de los hábitos incorrectos en cuanto a comer. En la página 65 dice: cada parte del hombre debe ser protegida. Hemos de ejercer cuidado, no sea que lo que llevamos al estómago borre de la mente pensamientos elevados y santos. Esta cita está súper, pero súper poderosa. Si realmente nosotros no le habíamos dado la importancia necesaria, la importancia que se merece
a la Reforma Pro Salud. Esta cita debería ser el incentivo, la catapulta, el impulso para llevarnos a darle a la Reforma Pro Salud la importancia que se merece delante del Señor. Y voy a repetir lo que acabo de leer hace un momento. Dice así, viene en la página 65. Cada parte del hombre debe ser protegida. Hemos de ejercer cuidado. No sea que lo que se lleva al estómago borre de la mente pensamientos elevados y santos. Es decir, hermano, que cuando usted decide comerse un huevo y cuando usted decide comerse un pedazo de queso, o cuando usted se toma la soda o cualquier cosa que sea un daño para su salud, que vaya en detrimento de su salud integral, usted también está borrando de su mente lo que es puro y lo que es santo. Sigue diciendo la cita. ¿No puedo yo hacer lo que se me place? Pregunta a alguien, como si estuviéramos tratando de privarlo de algún gran bien, cuando presentamos la necesidad de comer con inteligencia y conformar todos estos hábitos a las leyes que Dios ha establecido. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Que nosotros no podemos complacer el apetito y pretender ser hijos de Dios. ¿Ok? Sigue diciendo la mensajera del Señor en el mismo libro. Satanás ve que no puede ejercer tanto poder sobre las mentes cuando el apetito se mantiene bajo control como cuando éste es complacido. Ahí lo tenemos de nuevo. ¿Cómo tiene Satanás un mayor acceso a nuestras mentes? Cuando el apetito no está bajo control, cuando usted se deja llevar del apetito. Y déjeme decirle algo muy triste. He predicado en muchas iglesias, en varios países, y aquí en los Estados Unidos, muchos estados, uno va visitando de iglesia en iglesia, pero hermanos, es triste mirar que muchos hermanos todavía no entran de lleno a la Reforma Pro Salud. Le puedo hablar de líderes de iglesia que están frente a una congregación como líderes y sin embargo ellos como líderes representando a Dios en la congregación, ellos todavía no le dan a la Reforma Pro Salud la importancia que tiene. Todavía estos hermanos comen huevo, queso, de pronto no sé si comerán alguna otra cosita por ahí, pero estamos viendo que estos pequeños deslices que cometemos, y ojalá que sean pequeños, estos problemitas que nosotros tenemos con la Reforma Pro Salud nos puede costar la salvación. Y dice la cita que estamos leyendo ahora, que cuando el enemigo ve que el apetito no está bajo control, él tiene una puerta abierta para obrar y llevarnos a nosotros a la perdición, llevarnos a pecar, a deshonrar al Señor. Así es que, mis amados hermanos, ojalá que nosotros entendamos realmente en qué pie estamos parados en cuanto a la Reforma Pro Salud. Yo he visto hermanos y congregaciones que ellos inclusive sacan todas las carnes, sacan los lácteos, los huevos, todo esto. Pero ¿cómo se queda la dieta? Una dieta desbalanceada, una dieta realmente defectuosa, porque simplemente algunos hermanos se han limitado a sacar las carnes, lácteos, huevos, etcétera, pero no han sido diligentes en reemplazarlos con manjares sanos y deliciosos, como dice la mensajera del Señor. Es decir, si usted pretende que va a poder entender todas las profecías solamente con la Biblia, está en un error. Usted necesita un diccionario bíblico, necesita libros de historia, necesita estudiar, conocer por lo menos lo básico de la historia que pueda ayudarle a interpretar las profecías de la palabra de Dios. Igualmente, para llevar una dieta saludable, para llevar una dieta balanceada, necesitamos también equipos en la cocina. Usted no puede pasarse la vida con un vegetarianismo y usted ni siquiera tiene equipos para trabajar en la cocina.
Hay personas que no tienen ni siquiera buenas cucharas en la cocina. Hay personas que no saben ni siquiera con qué equipo se trabaja en la cocina. ¿Por qué? Porque no han sido diligentes. Y posiblemente algunos hermanos tienen la buena intención, pero no tienen quien les enseñe. Y otra cosa es que muchas veces hay algunos hermanos o nutricionistas o doctores que le enseñan a las iglesias, pero los dejan cojos porque no le enseñan la práctica. Solamente le dicen, no coma esto, pero no les enseñan lo que tienen que comer. Entonces, hermanos, yo creo que es tiempo de nosotros entrar por ese caminito, de nosotros ser un poco más diligentes en cuanto a lo que es la comida que vamos a consumir cada día y cómo vamos a cuidar de nuestras familias realmente para que puedan tener salud. Yo veo que hay veces que los hermanos, inclusive de la verdad presente, andan padeciendo de las enfermedades del mundo. Cuando el Señor en Éxodo 15:26 nos ha prometido, no te enviaré las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Ok? Entonces, hermanos, hay algo que necesita ser arreglado. Hay algo en que nosotros necesitamos meditar, porque si nosotros simplemente nos hemos limitado en sacar la carne, lácteos, etcétera, de nuestra dieta y no la hemos reemplazado, no hemos hecho el esfuerzo, ¿ok? No hemos hecho la manera de aprender a preparar manjares deliciosos que puedan agradarle a la familia, a los hijos, a las parejas, porque hay veces que los hijos le salen corriendo a la comida vegetariana porque mamá o papá no aprendieron nunca a preparar una comida vegetariana que les sea deliciosa. Entonces realmente hay mucha, pero muchísima tela que cortar en este tema y me podría quedar aquí y no voy a agotar ni siquiera la mitad del tema de esta noche. Pero me gustaría leer un poquito más para compartir con ustedes porque realmente el tema se haría largo si vamos a hablar de salud, porque lamentablemente, hermanos, tengo que decírselo y es bueno que estamos hablando por teléfono porque prácticamente puedo decir que no conozco a nadie de los que están escuchando por acá, pero realmente me da mucha tristeza. Es como que se me resquebraja, se me quebranta, se me rompe, se me aflige, se me encoge el corazón cuando yo veo a los hermanos de verdad presente predicando Apocalipsis, predicando la bestia, predicando los eventos finales y luego vienen a comer comida refinada y luego vienen a comer queso y si no comen queso de vaca, hay hermanos que ya han formado un hábito de comer el famoso quesito vegetariano. ¿Por qué? Porque todavía tenemos el hábito egipcio, pero ahora con el nombre vegano o vegetariano. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos tiempo, no nos vamos a dedicar a aprender y simplemente vamos a la tienda, preparamos la comida entre egipcia y adventista, pero vamos y cogemos el queso de la tienda, del queso que dice vegetariano. Y déjeme decirle que hay otro problema en esto, y no solamente un problema, sino un engaño satánico. El enemigo sabe que la mayoría de las personas viven en apuros, corriendo, porque no tienen tiempo. ¿Y qué hacen? Bueno, yo sé que en tal tienda venden el queso vegetariano, voy, lo cojo, lo pagué, me monté en el carro y para mi casa lo cociné, lo preparé y me lo comí. Pero realmente, ¿cuántos de nosotros nos detuvimos a leer la etiqueta de ese producto que usted ya se comió, que tiene en su cuerpo, que en 24 horas será parte de su torrente sanguíneo y luego va a circular en su hipotálamo? Es decir, ya usted envenenó su sangre y no se tomó 1 o 2 minutos para leer la etiqueta de ese queso vegetariano que usted se comió. Entonces, hermanos, ¿cuál es la diferencia entre allá o aquí? ¿Cuál es la diferencia entre comerme el queso de la vaca o comerme el queso de la tienda supuestamente vegetariano con 20 químicos, preservativos, colorantes y todo eso que yo ni siquiera sé de dónde viene? Y si nos vamos a poner a hablar de los colorantes y vamos a ponernos a hablar de los saborizantes, hermanos, tendríamos mucho, pero mucho que hablar en esta noche. Es decir, que muchos hermanos que dicen ser de la verdad presente, nos estamos engañando pensando que somos vegetarianos. Y muchos todavía no lo llevan a la iglesia porque de pronto les da pena, pero realmente se lo comen en su casa, se lo comen en su trabajo, porque no los están mirando, ¿ve? ¿Y qué pasa? Eso es más fácil que simplemente ir a la tienda, comprar
todas estas cosas, te está cortando, lavando y preparando. En una clase de cocina que yo estuve desarrollando con unos hermanos, un hermano me dijo, bueno, pero es que es más fácil, yo cojo huevos, agarro 4 o 5 huevos, los freí y me los llevo para el trabajo y ya, y punto, se resolvió el problema. Digo yo, bueno, ok, listo, pásame un bloque de tofu, pásame el bloque de tofu y deme esto y esto y esto, los ingredientes que yo necesitaba. En 7, 8 minutos ya yo tenía un sartén lleno del tofu preparado como si fuera huevo revuelto. Y yo le dije, ¿cuál es la diferencia entre preparar esto o preparar 4 o 5 huevos? ¿Cuál es la diferencia? Si realmente de pronto hasta menos tiempo se le está llevando. Hermanos, nosotros simplemente no somos diligentes en cuanto a la reforma pro salud. Y por eso todavía los esposos se gritan, se faltan el respeto, los padres no tienen paciencia con los hijos, etcétera. Y nosotros a veces actuamos como la gente de afuera. ¿Por qué? Porque el apetito no está bajo el control del Señor y el apetito no se está gobernando, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes vieron lo que se publicó hace poquito. Ayer o antes de ayer se publicó de la invitación que está haciendo la Greater New York, la conferencia de Nueva York, está invitando a un crucero a las familias. Pero ¿saben ustedes que la mayoría de las personas que van a montarse en ese crucero, aunque vayan a pagar $5 por persona, ¿saben lo que pasa? Con la mayoría de esas personas no es tanto el crucero, ni tanto el problema que vayan a gastar el dinero. ¿Sabe cuál es el mayor problema? Que el cerebro es esclavo del cuerpo, en vez del cerebro gobernar el cuerpo. La voluntad está sujeta, está esclavizada al apetito. Y ese es el problema. Cuando la gente dice, yo le doy al cuerpo lo que el cuerpo me pide. O si la gente dice, bueno, vámonos para el crucero y lo pasamos bien porque estamos estresados. Yo quisiera saber cuántas vacaciones tomó el Señor Jesús. Pero bueno, ni siquiera nos vamos a meter en ese tema. El problema aquí, el punto focal de lo que estamos mencionando, es que nosotros todavía no hemos entregado los apetitos al Señor. Y por eso tenemos tantos problemas. ¿Ok? ¿Cuántas veces he visto yo a los hermanos en actividades de verdad presente y a las 2 horas de haber comido, están comiendo otra vez? Y se toman el jugo, y se toman el vaso, y se toman la botella de agua con la comida. ¿Por qué? Porque nosotros todavía no entendemos que nosotros no podemos presentar el mensaje pro salud mutilado. ¿Ok? Necesitamos realmente entregar los apetitos al Señor. Y sigue diciendo la cita que estaba leyendo de Consejo sobre el Régimen Alimenticio, página 512, dice, bajo la influencia de los alimentos no saludables, la conciencia está dominada por el estupor, la mente está oscurecida y su susceptibilidad a las impresiones se halla coartada. Yo no creo realmente, hermanos, yo no creo que hayan muchas mayores tragedias o desgracias en la vida espiritual que las que acabamos de leer en este momento. Cuando usted no sabe alimentarse apropiadamente, dice aquí que la conciencia está dominada por el estupor, número 1. Número 2, la mente queda oscurecida. Y número 3, usted pierde la susceptibilidad. Y en la cita, una de las citas anteriores dice que lo santo se borra de la mente. Entonces, hermanos, ¿qué creemos nosotros? ¿Que Dios se equivocó? ¿O que nos ha revelado toda esta verdad? Porque nosotros de pronto somos muy buenos y Él sabe que enseguida vamos a obedecer. Hermanos, nosotros necesitamos nacer de nuevo. Y si nosotros todavía somos esclavos del apetito, eso significa que yo no he nacido de nuevo. ¿Ok? En la próxima cita se encuentra en la página 67 y dice así: el comer, el beber y el vestirse guardan una relación directa con el progreso espiritual. Ojo, y si ahora vamos a añadirle el problema de la vestimenta, realmente tendríamos que hablar por varias noches consecutivas.
porque nosotros encontramos que las damas de verdad presentes siguen el mismo hábito. Muchas veces se ponen la falda para el momento del culto y luego se visten como una dama prácticamente del mundo. Se ponen los pantalones apretados, siguen usando los tacos, a veces se ponen maquillaje. Es decir, realmente, hermanos, como yo le he dicho a algunos hermanos cuando estoy predicando, hay hermanas que cuando usted le toca hablar con ellas, eso es hablando con ella y con una oración en el corazón, una oración en la mente, porque todavía con la edad y con la experiencia y con el conocimiento, todavía no han permitido que el Señor les enseñe a vestirse. Y dice aquí que la vestimenta tiene que ver con el progreso espiritual. Y eso no solamente para las damas, sino también para los hombres, porque hay hombres que también provocan al Señor con su manera de vestirse. Hay hombres que se visten de una forma también poco saludable, y eso tenemos que corregirlo. Sigue diciendo la cita: lo que corrompe el cuerpo tiende a corromper el alma. El que lo consume va quedando por ello, atención a esto, el que consume este tipo de alimento, y lo que acabamos de mencionar, dice, va quedando por ello inhabilitado para tener comunión con Dios y para rendirle a Dios un servicio elevado y santo. Ahora bien, si yo por mis malos hábitos en el comer, en el beber y en el vestirme, no puedo rendir al Señor un servicio elevado y santo que Él acepte, ¿para quién estoy trabajando yo? Ahora usted le puede poner la etiqueta, la estampilla, el nombre, el sello, la identificación, el logo, mejor dicho, lo que usted quiera puede ponerle, porque realmente ahora no vale el nombre de verdad presente, o de verdad pasada, o de verdad ausente, o de la corporación. Si nosotros no tenemos hábitos que honren al Señor, dice aquí que quedaremos inhabilitados de prestarle al Señor un servicio elevado y santo. Así es que, hermanos, yo creo que es un momento en que nosotros debemos sacar de nuestro campamento todo lo que pueda ofender al Señor. En la página 69 del mismo libro dice así: el poder dominante del apetito causará la ruina de millares de personas que, si hubiesen vencido en ese punto, repito, si hubiesen vencido en el apetito, habrían tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones de Satanás. Y todavía hay hermanos que siguen diciendo en una forma pues relajada, imitando a los hermanos evangélicos: bueno, pues que el reino de los cielos no es comida ni bebida. Ah, sí, pues yo quisiera que usted me explique por qué cayeron Adán y Eva con la comida. Yo quisiera que usted me explique por qué pudo Señor Dios bendecir a Daniel, porque él se abstuvo del alimento que no era sano. ¿Por qué tuvo el Señor Jesucristo que ayunar por 40 días? ¿Y por qué en la tierra renovada el Señor no va a poner carne ni lácteos para que los redimidos coman? ¿Por qué no lo puso el Señor en el Edén? ¿Por qué no lo pone en la tierra renovada? ¿O es que todavía nosotros no entendemos que nosotros tenemos una mente nublada, que no podemos jamás entender ni realizar, llevar a cabo la obra del Señor con unos hábitos malsanos? Hermanos, por favor, entendamos esto. Ustedes saben mejor que yo las señales de los tiempos. Ustedes están al tanto de las noticias, pero nosotros también tenemos que estar al tanto de cómo está mi caminar diario con el Señor Jesús. ¿Cómo reflejo yo el carácter de Cristo? ¿A quién me parezco yo? ¿Me parezco al Cordero o me parezco a la bestia? ¿Me parezco yo al Señor Jesucristo en mi manera de vivir o me parezco yo a la gente del mundo? ¿Ok? Es un tiempo en el que nosotros tenemos que decir, como han dicho los pioneros, como han dicho los reformadores, entregar inclusive, si fuese necesario, la vida. ¿Ok? La mensajera del Señor, en una de las tantas citas que uno lee cuando está preparando mensajes, hay una parte donde ella dice: preferimos comer pan y agua antes que violar el sábado. Oiga eso. Y yo he visto en más de un hogar
que todavía el sábado están cocinando, todavía tienen la estufa prendida y bregando con comida. Hermanos, nosotros necesitamos ponernos a cuenta con el Señor. Nosotros decimos ser el pueblo de la ley, pero realmente muchas veces nosotros ni siquiera sabemos guardar el sábado. El Señor dice en su palabra, santificad mis sábados. ¿Y cómo puedo yo santificar el santo sábado si yo no vivo una vida santa? Si todavía yo vivo una vida relajada, una vida que es media mundana, media cristiana, y así no vamos a llegar al tiempo de angustia, así no vamos a llegar al tiempo de la ley dominical. Necesitamos una conversión real, necesitamos rendirle al Señor nuestros hábitos, necesitamos aprender a confiar en el Señor, necesitamos también, hermanos, aprender a caminar con Cristo, necesitamos desarrollar fuerzas para poder levantar, ayudar y redimir al que está caído, ¿sí? Y todo esto forma parte de la reforma pro salud, porque si yo tengo una mente nublada, no me voy a dar cuenta del que está necesitado al lado mío. Si yo tengo una mente nublada, yo no me voy a dar cuenta que un chiste de doble sentido, esos chistes, esos relajos, esas carcajadas que la gente a veces en las iglesias usa, es ofensivo para el Señor. Yo puedo estar deshonrando al Señor y luego voy y me congrego en una iglesia de verdad presente, pero yo he deshonrado al Señor. La congregación a mí no me va a dar la salvación, sino cómo camino yo con el Señor. En la reforma pro salud es una cuestión de vida o de muerte, salvación o perdición, dependiendo cómo nosotros tomemos nuestra decisión. En la página 69 dice la siguiente cita: el poder dominante del apetito causará la ruina de millares de personas. Esta fue la cita que leímos hace un momentico, y yo creo que ninguno de nosotros necesita ser arruinado por el apetito. En la página 68 dice, es la intemperancia en el comer lo que produce tanta invalidez y despoja a Dios de la gloria que se le debe. Debido a que no se niegan a sí mismos, muchos hijos de Dios son incapaces de alcanzar la alta norma de espiritualidad que Él ha establecido para ellos. Y cuando se arrepientan y se conviertan, toda la eternidad testificará de la pérdida que han tenido por entregarse al egoísmo. Entonces, hermanos, cuando nosotros complacemos el apetito, eso significa que nos hemos entregado al egoísmo. Yo pienso en lo que me gusta, en lo que me causa placer. Yo pienso en qué rica está esa comida, esa bebida, y yo no pienso en las consecuencias que traerá esto a mi espiritualidad. En la página 49 dice lo siguiente: nadie que profese piedad considere con indiferencia la salud del cuerpo y se haga la ilusión de que la intemperancia no es pecado y que ésta no afectará a su espiritualidad. Yo creo que lo que hemos visto esta noche es mucho más que sólido, contundente. Es palabra de Dios y necesitamos humillarnos ante el Señor. Y voy a repetir lo que acabamos de leer. Dice así: nadie que profese piedad considere con indiferencia la salud del cuerpo y se haga la ilusión de que la intemperancia no es pecado y que ésta no afectará su espiritualidad. Es una cita tremenda. Y yo creo que nosotros tenemos que guardar eso en el corazón. Cualquier persona intemperante está ofendiendo al Señor. Sigue diciendo, existe una estrecha simpatía entre la naturaleza física y la moral. Nuestro Creador es el autor de las leyes físicas, así como es el autor de la ley moral. El ser humano que es descuidado en los hábitos y las prácticas que conciernen a su vida y a su salud, peca contra Dios. Entonces, es bueno que nosotros podamos hacer un examen introspectivo y ver cómo nosotros hemos practicado la reforma pro salud para nuestro progreso espiritual. En la página 64 dice la siguiente cita: la intemperancia en el comer, aunque se trate
de alimentos de la debida calidad tendrá una influencia agotadora sobre el organismo y embotará las emociones más sensibles y santas. Ahora bien, suponiendo que ninguno de los que estamos en esta cadena de oración, por esta línea, ninguno comemos ningún alimento malsano, ningún alimento que vaya a dañar nuestra salud. Somos temperantes. Sí, nosotros podemos comer todo lo que es sano, pero todavía corremos el peligro de comer con glotonería. ¿Ok? La palabra del Señor dice: bienaventurado tú, oh tierra, cuando tus reyes o tu rey come para reponer sus fuerzas y no para beber. ¿Ok? Dice claramente que cuando usted come en una forma imprudente, es como usted se está incitando al beber también y consumir bebida fuerte. Entonces, dice acá que cuando nosotros somos intemperantes, agota el cuerpo y embota las emociones sensibles y santas. En la página 65 dice: nadie puede ser un obrero de éxito en las cosas espirituales hasta que observe una estricta temperancia en sus hábitos dietéticos. Y aquí podríamos entrar a hablar mucho también, porque dice que nadie será un obrero de éxito hasta que no aprenda a ser estrictamente temperante. Entonces, bien, ¿cuántos ministros, predicadores, a veces nosotros conocemos y hemos visto que realmente no son temperantes? Personas que comen entre comidas, que comen demasiado, cosas así que realmente está borrando de nuestra mente lo que es santo, lo que es puro. En la página 50 dice: no es posible que glorificamos a Dios mientras vivamos violando las leyes de la vida. Entonces, nosotros sabemos, hermanos, que la palabra del Señor dice claramente en primera a los Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y un poquito más adelante, en el capítulo 6, versículos 19 y 20, nos dice el apóstol Pablo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Maravilloso. Si nosotros realmente obedeciéramos estas advertencias que el Señor nos da, pudiéramos tener una experiencia mucho más rica y nos evitaríamos muchos problemas en cuanto no solamente a la reforma pro salud, sino ya directamente nuestra relación con el Señor. Ojalá que nosotros podamos aprender de estas lecciones que hemos estudiado y que podamos sacar no solamente el provecho para nosotros, sino, como estábamos diciendo al principio, que podamos nosotros también ser una bendición para otros hermanos que posiblemente no le han llegado a tiempo esta gran bendición de lo que es la reforma por salud. Porque en mi caso personal, yo puedo decir que realmente la reforma por salud es una bendición. Y el Señor nos la dio para bendecirnos y para que nosotros también seamos una bendición para otros. En la página 52 del mismo libro me gustaría compartir otras citas. Vamos a leer posiblemente 2 citas más para terminar. La primera vamos a leer en la página 67. Dice así: el Espíritu de Dios no puede venir en nuestra ayuda. Y voy a repetir lo que estoy leyendo. El Espíritu de Dios no puede venir en nuestra ayuda y asistirnos en el perfeccionamiento de un carácter cristiano mientras estamos satisfaciendo nuestro apetito
en perjuicio de nuestra salud y mientras el orgullo de la vida nos domina. Entonces, mis amados hermanos, nosotros hemos predicado muchas veces los eventos finales. Se aproxima la ley dominical, se aproxima la persecución, se aproxima la división del mundo en dos grupos, se aproxima un tiempo peligroso, muy peligroso, mucho más de lo que hemos visto para el pueblo remanente del Señor. Pero hermanos, ¿de qué nos va a servir el conocimiento si nosotros no lo ponemos en práctica, obedeciendo todo lo que hemos aprendido? Dice en esta cita que acabo de leer que el Espíritu Santo no vendrá a purificar nuestro carácter si nosotros todavía estamos complaciendo el apetito. Qué tristeza, hermanos, qué tristeza que nosotros, pudiendo alcanzar el nuevo hogar edénico, lo perdamos por la comida, así como lo perdieron nuestros primeros padres. Eso sería una tristeza muy grande realmente. Y nosotros necesitamos realmente destacarnos a favor de lo que el Señor ha dicho, a favor de la obediencia, y que no seamos o no sigamos siendo víctimas de nuestros apetitos malsanos. Vamos a leer un poquito más de lo que dice acá, y dice la palabra del Señor: nuestros hábitos en el comer y beber muestran si somos del mundo o si estamos entre el número de aquellos a quienes el Señor, por el poderoso instrumento de la verdad, ha separado del mundo. Y aquí la palabra de Dios es muy clara, es extremadamente clara. Por la manera de nosotros comer, dice acá, y beber, mostramos si somos del mundo o si el Señor nos ha separado del mundo por medio de la verdad. Y eso es algo que usted debe pensar. Eso es algo en que usted debe meditar. ¿Realmente estoy yo diciéndole al mundo que soy una criatura renovada en Cristo? Que realmente el Cordero de Dios me ha lavado de la corrupción que hay en el mundo y que mi apetito a mí no me domina, sino que yo, habiendo sido educado por la palabra, habiendo sido lavado por la palabra de Dios, ahora yo tengo mi apetito en sujeción, como nos dice el apóstol Pablo. Dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en sujeción. Y él sabía que tenía que poner su cuerpo bajo sujeción. Y esto es lo que tenemos que hacer, hermanos, para nosotros poder llegar a la meta, así como llegó Pablo. Vamos a leer lo que dice en Deuteronomio capítulo 7 y versículo 15, y pudiéramos estar terminando ya con esta cita, porque el tiempo ha avanzado. Deuteronomio capítulo 7 y versículo número 15, dice la palabra del Señor: y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto, que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. El Señor ha prometido que Él va a quitar de nosotros toda enfermedad, pero eso tiene una condición, la obediencia. Eso tiene una condición, colocar el apetito por debajo de la conciencia y colocar nuestra conciencia por debajo de la palabra del Señor. Número 1, la palabra de Dios debe educar nuestra voluntad. Y número 2, el apetito debe ser educado por nuestra voluntad. Esperamos, hermanos, que meditemos en esto. Como les dije, el tiempo es corto para presentar toda la información, pero yo quisiera que los hermanos también tengan tiempo para expresar sus inquietudes, preguntas, y podamos compartir opiniones en cuanto a lo que acabamos de ver. Por mi parte, pues, termino en este momento y vamos a tener una oración para suplicar que el Señor nos dirija, y pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Vamos a orar. Amante Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu gran bondad, por tu paciencia. Te rogamos que nos perdones, Señor, si hemos sido remisos, descuidados o negligentes en obedecer los principios de la reforma por salud. Ayúdanos, Señor, por favor, en el descanso.
la temperancia en el comer, que podamos comer todo lo que es bueno, pero comerlo de una forma medida, que podamos apartar, Señor, todo lo que perjudica nuestra relación contigo y podamos glorificar tu nombre, para que tú pronto también a nosotros nos glorifique, como glorificaste a tu amado Hijo Jesús. Bendice a mis hermanos y por favor ayúdanos a poder ser obedientes a estos principios de la Reforma por Salud, para gloria de tu nombre y para nuestra salud espiritual. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios, alabado sea el nombre de Dios. Muy bueno, un tema muy bueno. Pero había algo que me gustaría que usted también añadiera un poco con la comida alcalina y ácida. ¿Cuál es la diferencia de comer comida alcalina y la diferencia en la ácida? Pues, mis amados hermanos, nosotros sabemos que la comida alcalina es la comida que más le conviene al organismo. Las enfermedades tienen muy pocas posibilidades de sobrevivir o de progresar cuando nuestra sangre está alcalina. Sin embargo, si está ácida, es todo lo contrario. Es muy fácil que se presente o que se desarrolle una enfermedad cuando nuestra sangre está ácida. La sangre ácida no es conveniente por esa razón, pero la sangre demasiado alcalina pues también no es buena. Es bueno